carbono quiral, siendo la forma D la más usada por los sistemas vivos. En solución acuosa, los monosacáridos forman estructuras cerradas, y vale la pena señalar que son estructuras tridimensionales, y su representación gráfica nos da una idea de lo anterior. En el caso que observamos, la línea oscura gruesa señala que se proyecta hacia afuera de la imagen, o en otras palabras, se proyecta hacia el espectador, por lo que algunos de los grupos hidroxilo y átomos de hidrógeno se colocan por encima o por debajo del plano de la molécula. En este sentido es particularmente importante lo que sucede en el carbón 1 de la molécula de glucosa, pues se vuelve un carbón quiral denominado anomérico, que produce dos isómeros. Si el grupo hidroxilo queda orientado por debajo del plano, el isómero se denomina alfa. Si por el contrario se ubica por arriba del plano, se denomina beta. La forma más usada de la glucosa es la forma alfa de glucosa. Otros monosacáridos, como la fructosa, también presentan esta isomería, pero hay que notar que el carbono anomérico es el carbono 2. Los monosacáridos se enlazan entre sí por la intervención de enzimas específicas a partir de los grupos hidroxilo, por medio del enlace denominado glucosídico, para formar oligo o polisacáridos. Como pueden imaginar, dicho enlace queda en orientación alfa o beta. Veamos. El disacárido maltosa se produce por la unión de dos moléculas de glucosa, por medio del carbono 1 de esta molécula de glucosa con el carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa. El hidroxilo del carbono 1 se encuentra por debajo del plano, generando así un enlace alfa 1,4. Lo que sucede de manera similar con la sacarosa, que no es más que la unión de glucosa con fructosa en enlace alfa 1,4. La lactosa. Vemos que el hidroxilo de enlace se ubica por arriba del plano. Entonces, sí, acertaste. Es un enlace beta 1,4. Al igual de lo que se observa en la celobiosa. Enlace beta 1,4. Para los polisacáridos, la situación es similar. El almidón, un polisacárido de reserva de las plantas, no es más que la unión de muchas moléculas de glucosa. El almidón tiene dos componentes. La amilosa, que es una molécula lineal formada por glucosas en enlace, muy bien, alfa 1,4. Y la amilopectina, que presenta ramificaciones de moléculas de glucosa en ciertos puntos. Entonces observamos enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. El glucógeno es el polisacárido de reserva energética que tenemos los animales. Y volvemos a apreciar enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. La forma muy ramificada que presenta el glucógeno tiene mucho que ver con su función como reserva de energía en los animales. Ahora los polisacáridos estructurales. La celulosa que mencionamos al inicio está formada por glucosa, como el almidón, pero los enlaces son beta. Y esta pequeña diferencia provoca grandes consecuencias. Por ejemplo, nosotros no podemos degradar la celulosa y constituye la llamada fibra dietética. La quitina también está formada por glucosa, modificada, ciertamente, en enlace beta 1,4. Y para los artrópodos ha sido una estructura clave en su éxito evolutivo. La quitina además se encuentra presente en la pared celular de las células de los hongos. Como podemos apreciar, la estructura de los monosacáridos es clave para entender sus propiedades.
así como las propiedades de las moléculas que se derivan a partir de ellos. Fin. 3, 2, 1. Siguiente toma, en 3, en 2, en 1. Los carbohidratos son compuestos de amplia distribución en la naturaleza, que cumplen un papel fundamental desde el punto de vista energético, y que además dan origen a estructuras como el exoesqueleto de esta libélula, hecho de quitina, o en la celulosa presente en la hoja de la planta sobre la que se posa este hermoso insecto. Como saben, los carbohidratos se clasifican en función del número de moléculas de azúcar presentes en su estructura, por lo que podemos señalar que son las unidades monosacáridas las que dan origen a la vez que determinan las características de los otros tipos de carbohidratos. Los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas, en función de la ubicación del grupo carbonilo presente en su estructura. Como se aprecia en el gliceraldehído, una aldotriosa, pues tiene 3 átomos de carbono con el grupo carbonilo en el extremo. Y en la dihidroxiacetona, una cetotriosa, formada por 3 átomos de carbono con el grupo carbonilo en una posición intermedia. Los monosacáridos presentan isomería óptica, derivada de la presencia en su estructura de carbonos quirales o asimétricos. Por ejemplo, la glucosa se encuentra como D-glucosa o como L-glucosa, en función de la posición del grupo hidroxilo en el último carbón quiral, siendo la forma D la más usada por los sistemas vivos. En solución acuosa, los monosacáridos forman estructuras cerradas, y hay que señalar que son estructuras tridimensionales, y su representación gráfica nos da una idea de lo anterior. En el caso que observamos, la línea oscura gruesa señala que se proyecta hacia afuera de la imagen, o en otras palabras, se proyecta hacia el espectador, por lo que algunos de los grupos hidroxilo y átomos de hidrógeno se colocan por encima o por debajo del plano de la molécula. En este sentido, es particularmente importante lo que sucede en el carbono 1 de la molécula de glucosa, pues se vuelve un carbón quiral denominado anomérico, que produce 2 isómeros. Si el grupo hidroxilo queda orientado por debajo del plano, el isómero se denomina alfa. Si por el contrario queda orientado por arriba del plano, el isómero se denomina beta. La forma más usada es la de la glucosa, es la forma alfa de glucosa. Otros monosacáridos, como la fructosa, también presentan esta isomería, pero hay que notar que el carbono anomérico es el carbono 2. Los monosacáridos se enlazan entre sí por la intervención de enzimas específicas a partir de grupos hidroxilo, por medio del enlace denominado glucosídico, para formar oligo o polisacárido. Como pueden imaginar, dicho enlace puede quedar orientado en posición alfa o beta. Veamos. El disacárido maltosa se produce por la unión de 2 moléculas de glucosa, por medio del carbono 1 de una molécula de glucosa con el carbono 4 de la siguiente glucosa. El hidroxilo del carbón 1 se encuentra por debajo del plano, generando así un enlace alfa 1,4. Lo que sucede de manera similar con la sacarosa, la unión de glucosa con fructosa en enlace alfa 1,4.
Ahora la lactosa. El hidroxilo de enlace se ubica por arriba del plano. Entonces, sí, muy bien, acertaste. Es un enlace beta, 1,4. Al igual de lo que se observa en la celobiosa.